Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Amén, Luis. Dios te bendiga más. Súper feliz de este reencuentro. Qué bueno, qué bueno. Siempre nos regocijamos porque tenemos, eso es algo como que muy de nosotros y es lo que compartimos en cada episodio antes de grabar. Y nos edificamos con el tema y bueno, el Señor se las trae y qué bueno porque es un deleite, eso es lo que hace que sea un deleite compartir la palabra de Dios. No, tú sabes que, y quizá esto no tenga mucho que ver, pero puede servir para alguien, no lo sé. Tú sabes que a veces a veces no, cuando vamos a la iglesia, antes de la prédica, ¿qué hacemos? Alabar, porque Correcto. esas alabanzas son, entonces es como una especie de preparación antes de recibir la palabra que viene del Señor. Pero entonces, en este caso, tú y yo lo que hacemos es un coloquio de temas varios que Exacto. sí tienen que ver con la palabra, Con la palabra. y obviamente con el tema a tratar, y de ahí, como hemos dicho anteriormente, que salen otros temas. Entonces, previo a esto que está sucediendo, hacemos eso antes de Así, hablar por la palabra. así es. Al final te voy a soltar una como eso que tú dijiste Ay, de la adoración. ay. Pero ya usted vio el tema, está escrito ahí debajo y también ahí debajo está el botoncito de darle like y de comentar y también de compartir, Pedro, para que comparta el contenido. Y es tal cual como usted lo ha leído ahí debajo. Fácil y ligera es mi carga. ¿Quién dijo eso, Pedro? Bueno, eso está en Mateo 11:30. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tú sabes que antes de empezar a desglosar esto, me llamó mucho la atención el tema, porque uno cree que es como tal cual dice. O sea, como si yo no conozco la palabra, si yo acabo de recién llegar al evangelio, yo digo, no, pero me están diciendo que fácil y ligera es mi carga. Entonces, voy en coche. Sí, no, pues ya yo dije que sí y vamos en coche. Pero no, porque, o sea, cuando tú entras, tú te encuentras gente que muy a menudo lo escucha diciendo, pero es que esto no es fácil. Entonces tú dices, hay un contraste. Como, espérate un momento. Se contradice. Exacto, pero espérate. Yo acabo de leer, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces yo estoy oyendo al que hace rato que está ahí adentro diciendo que esto no es fácil. Porque, obviamente, ya después que estamos de este lado, correcto, sabemos que no es fácil ir conforme a las ordenanzas del Señor. Eso es lo que está diciendo, o sea, eso es lo que oímos de la gente, que no es fácil. Exacto. Pero el Señor, a pesar de eso, el Señor nos dice, fácil y ligera es mi carga. Entonces, como tú dices, ahí como que hay una contradicción. Claro que sí. ¿Acaso será que nosotros entonces estamos llevando esa carga de manera incorrecta? Yo entiendo que sí, Luis, porque, y quizás tiene mucho que ver, porque cuando dice la palabra yugo, a veces se nos hace hasta pesada. Sí. La palabrita nomás tiene 4 letras, y nosotros, porque imaginamos lo que es el yugo, sí, entonces ya se nos hace pesada. Ahí una carga, lo vemos como carga. Exactamente, se nos hace pesada inclusive en la palabra. Y no es así, o sea, porque el Señor lo ha dicho, o sea, hay que analizar qué es lo que nosotros también estamos haciendo en función de eso. Porque como tú dices, o sea, estamos llevando realmente como es o como no es. Exacto, porque si quien me invitó a que le siga me dice que su yugo es fácil y que su carga es ligera, ¿por qué entonces estoy yo experimentando este peso? Porque estoy experimentando. Entonces ahí es donde entra el de analizarme de cómo estoy yo llevando eso. Pero fíjate que lo que pasó aquí cuando Jesús utiliza esto de yugo, lo que hace es una metáfora para que aquellas personas, obviamente en el conocimiento agrícola, tengan el entendimiento y hacer un contraste a la vez. Porque sabemos, creo que todos conocemos lo que es un yugo. Exacto. Es una pieza de madera que se usa para, normalmente sobre 2 animales, casi siempre 2 bueyes. ¿Y para qué? Para llevarlo a la par
para jalar de un carro. No, y el o de arado que sea algo. o de un arado. No, es que, exactamente. que el arado sea. O sea, vaya en regla. O sea, no un buey por un lado y otro. O sea, caminando uno al lado. Que Exacto. vayan uno al lado de otro. No Exacto, no a la por par. cada par. Exacto. No Entonces, cada uno por su lado. Jesús usa esta metáfora, siendo esto una imagen familiar para las personas que tienen el conocimiento en el trabajo agrícola, pero ahí donde vamos. Entonces, ahora, ¿qué es y cómo entonces? Porque el mismo Jesús es quien lo dice. Fácil. Sí, pero mira, antes que tú entres ahí, fíjate una cosa, que tú acabas de hacer, poner la imagen de ese yugo que está sobre el cuello de Sobre el los cuello. bueyes. Correcto. ¿Ok? ¿Pero para qué? Para que vayan al mismo tiempo, Alineado a al la compás. par. Correcto. Pero así mismo es, o sea, ese mismo yugo es lo que él quiere, que vayamos con él a la par. Eso es lo que yo visualizo, o sea, así Sí. como es, bueno, porque yo me fui a la imagen de los bueyes. Correcto. O sea, si yo me pongo ese yugo, pero mi pareja es el Señor, es que Exacto. es para que yo vaya alineado a él, a la par. Exacto. Y cuando es así, entonces, es como él dice, es fácil y ligera. Ahí es donde vamos a entrar en esto, porque, porque como tú dices ahora mismo, lo podemos decir, pero muy comúnmente escuchamos personas decirles que no es fácil. No. O sea, es que esto es... Entonces, ahí tú dices, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Porque si Jesús dice que es fácil y ligero, entonces, ¿de dónde se genera esa contrariedad? Sería la pregunta. Pero Sí. fíjate algo que tenemos que entender, que muchas de las expresiones que Jesús utilizó fue para dar el entendimiento en medio de aquellas personas con las que hablaba. Uh-huh. Y fíjate algo, que históricamente el término yugo era muy conocido en el pensamiento judío. Exacto. ¿Por qué? Porque de hecho los judíos como tal llamaban a esto a las obligaciones de nosotros para con Dios. O sea que de ahí entonces, por eso es que entonces escuchamos a la gente decir que no es fácil. ¿Por qué? Porque se refería a las obligaciones correcto. para con Dios, que no es fácil tú llevarlas, pero no significa que Él Él no vaya a aligerar esas cargas. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús cuando dice que es fácil? Bueno, Jesús lo que está haciendo es un contraste entre el yugo de la Torá, que era lo que llevaban los judíos, donde inclusive muchos sabios y estudiosos mencionan de que los judíos como tal le agregaron unos 600 nuevos mandamientos a la Torá, haciéndola una carga todavía más pesada. Entonces, en contraste con este yugo, es que Jesús dice, es que mi yugo es fácil. O sea, yo no te pongo todas esas imposiciones que hay ahí, porque notemos lo primero. ¿Qué es lo que pasa? Lo primero es lo siguiente, que no se impone, sino que Jesús nos invita. Uh-huh. Fíjate la diferencia aquí. Claro. No es una imposición, es una invitación. Que quizás entonces tú me estás diciendo que el yugo de la Torá venía siendo una imposición. Sobrecargado. De esas obligaciones, exactamente. Exactamente, sobrecargado de mandatos, mandamientos y normativa de hombre. Y lo que él dice entonces, en comparación con ese yugo de la Torá, que su yugo es fácil y ligero en comparación con ese yugo de la Torá. Exacto. Ahora sí. Ahí es donde va el contraste. Mira, fíjate que cuando Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros, nos está invitando. Uh-huh. Fíjate aquí, llevad mi yugo sobre vosotros. Tú decías, y lo conocemos también, el yugo pone en línea a dos bueyes. Exacto. O sea, en coordinación, para caminar de manera alineado uno al otro. Entonces, fíjate que cuando Jesús dice, llevad mi yugo, ¿qué está diciendo? Únete a mí. Exacto. ¿Cierto? Pero hay una curiosidad, Pedro, interesante, y es que casi siempre se utilizaba en aquel entonces, cuando se ponían dos bueyes, siempre había uno un poco más joven. Sí. Porque había un buey más experimentado, el cual era quien llevaba el mayor peso. Sí, exacto, que en este caso, como tú dijiste, que, bueno, como yo te estaba diciendo ahorita, que yo voy de la mano con Jesús. Correcto. Ok, él obviamente es la persona más
más experimentada, experimentada, él va a cargar más pesado que yo. Exactamente. Claro. Pero igual, Luis, así como, por ejemplo, hablábamos ahorita del ejemplo del arado, que los bueyes van a arar la tierra y están alineados. O sea, eso también es, hay una guía Sí, que va llevando. O sea, y eso es lo que Jesús nos está solicitando. O sea, deja que yo te guíe porque tenemos ese yugo, vamos de la mano. Vamos en coordinación. Vamos coordinados, exacto. Vamos los dos, vamos juntos, caminando. Esa invitación que Él te hace es para eso. Es para que tú te dejes guiar. Exactamente. Y Él aligerando tu carga. Correcto. A tu lado. Correcto. Siendo Él, como tú decías, el experimentado, el que va a llevar el mayor peso. Claro que porque sí. Él es una invitación. Llevar sobre vosotros mi yugo, porque ya Él está en Él, ¿cierto? Entonces, nosotros nos acogemos, nos alineamos a Él. Y lo interesante de esto es que es una invitación a estar unido a Él. Porque fíjate que de hecho, psicológicamente se define el yugo como un tipo de conexión. Y voy aquí con esto. ¿Por qué? Porque los bueyes como tal, de manera natural, van muy a la par. Donde en cierto momento o sentido lo que le molesta a uno le molesta al otro. Lo que se pone duro y difícil de arrastrar lo sienten los dos. Lo difícil y lo pesado que es. Entonces es una especie de conexión como tal. Fíjate que aquí, porque tenemos que darle un giro, es a la connotación con la que Jesús menciona yugo. Okay. Porque también está el yugo de la esclavitud. Sí. Y todos lo conocemos. Pero lo que Jesús hace aquí, lo que quiere proyectar, lo que quiere enseñar, es realmente esa invitación que nos hace a caminar a la par con Él, a caminar en coordinación y sometido a Él. Okay. Tú sabes que yo no sé por dónde me voy a meter, pero cuando tú hablabas, me llegaba a la mente o sea, de ese yugo, de esa invitación, de esa conexión que tú hablabas. Yo me iba al mismo matrimonio. Sí. Yo sé que quizás no sea, pero con un pequeño detalle, que aun cuando ese yugo matrimonial, o sea, porque somos dos que caminamos, Exacto. pero si tenemos a Jesús, porque sigue estando ahí, correcto, vamos, claro. vamos a estar alineados y la carga de eso que tú mencionabas, de que esa conexión, eso iba a ser más ligero y eso iba a ser más fácil caminar Sí. los dos juntos, unidos a Jesús. Porque fíjate algo, ahora que yo lo analizo mientras tú hablabas, y es que esa invitación que Jesús nos hace cuando dice, poned sobre vosotros mi yugo, lo que te está diciendo, fíjate que es como todo lo contrario a lo que podríamos nosotros naturalmente pensar. Si decimos, llevad sobre vosotros mi yugo, es decir, como, coge mi carga, y es todo lo contrario. Porque cuando tú te pones el yugo, vamos a decirlo, ¿verdad?, con Jesús, tú estás entonces compartiendo tu carga y poniéndola en Él. Exacto. O sea, lo que Jesús te está haciendo es una invitación a ayudarte con esa carga que tú solo estás tratando de llevar. Claro, porque es como que tú tienes demasiado. Vamos a poner un número. Tú llevas 100 libras arriba. Exacto. Mira, ponte mi yugo. Exacto. Vamos. Él va a cargar con un 60 a lo mejor y tú un 40, pero ya tú vas más ligero. Exactamente. ¿Entiendes? O sea, él te va quitando peso de arriba. Correcto. De alguna manera u otra. O sea, pero me llama mucho la atención porque cuando Jesús describe su yugo como fácil, la palabra griega es Crestos, que también puede significar amable, bueno o gracioso. O sea, esto sugiere que el yugo de Jesús no es duro ni opresivo. Ojo aquí. Repite eso. No es duro ni opresivo. Está diseñado para nuestro bienestar. Okay. Esa es la clave. Esa es la clave. O sea, ¿por qué hacer hincapié en esto, Luis? Es muy sencillo. Porque, como decíamos en un principio, cuando escuchamos la palabra yugo, asumimos carga. Que es carga. O imposición. Que tú decías que era una pieza de madera. De madera, correcto. Y si tú lo logras ver, es una madera que no es fina, ¿eh? No es fina. Tiene un grosor y bastante. Tiene un
peso, literalmente tiene un Sí. peso grave, o sea, bastante, es mucha la carga, Correcto. o sea, el peso que lleva. Entonces tú, en tu imagen, lo que hace es que dice yugo, esto es carga. Entonces él eso te está diciendo que no es duro ni opresivo y es para nuestro bienestar. O sea, que eso va a aligerar. No se haga de cuenta de que eso es pesado, porque no lo es al revés. Él va a quitar ese peso que tú tienes encima de ti. Ahora bien, Pedro, hay algo que Jesús dice que es fácil, Ujú. ¿verdad que sí? Sí. Pero nosotros tenemos que entender y comprender que fácil no significa sin esfuerzo. ¿O no? Mira, no, Sí, porque pero a mí me dijeron que era fácil. no, lo que pasa, yo creo que nosotros hemos hablado, en cierto punto hemos hablado en otros episodios, porque si bien es cierto que es fácil, pero es fácil cuando tú te mantienes bajo sus lineamientos, sus mandamientos. No, y ojo, que no es sin esfuerzo, porque de hecho el seguir a Jesús representa sacrificio. Claro. Y hay que estar consciente de esto. Pero si tú eres obediente, ¿ok? Se te vuelve fácil. Se te hace exactamente. Exacto. Pero tú no puedes decir, no, o sea, tú no puedes llegar y no querer seguir esos mandamientos, seguir esos lineamientos que te manda Jesús. Y entonces, encima de eso, decir es fácil. No, es fácil si tú lo sigues. Si tú no lo cumples, pues no te va a resultar fácil. No, exactamente por eso, porque el fácil no significa sin esfuerzo. Exactamente. Porque el seguir a Jesús comprende El lo que es sacrificio. compromiso y sacrificio. Exacto. Que de hecho ahí es donde está el punto, en que muchas veces se hace difícil asumir el compromiso como tal de seguir a Jesús. Entonces ahí es donde entonces ese yugo se pone pesado, se torna esa carga difícil de llevar. ¿Sabes lo difícil que es ser obediente? Pero ¿y qué fácil es cuando caminamos en obediencia? ¿Cómo nos sale todo? Pero, o sea, ligero, light, como dicen. Y de hecho, lo fácil que Jesús habla de su yugo, lo habla en el sentido de que se adapta a nosotros. Uh-huh. Y ojo aquí, ¿por qué? Porque no nos aplasta ni nos abruma. No. Es decir, no es una imposición, es una invitación. Es lo primero. Tú dices eso y es como cuando a ti te invitan a un sitio que, o sea, tú dices, mira, te voy a invitar a cenar. Y tú, o sea, con tiempo te dicen, sí, y tú vas porque dices, mira, qué bien, vamos a cenar para tal sitio, vamos Exacto. a ir, tú vamos con tu esposa, yo voy con la mía y estamos bien. Pero no es igual cuando te dicen, mira, Tienes que ir. tenemos que ir, porque no tienes, no. Tenemos que ir porque tú tienes que cumplir, porque te lo están imponiendo. Porque a tal hora. A tal hora tenemos que hacer esto, tenemos que ir a donde fulano o fulana, o tenemos que ir a comer con fulano, sultano, mengano. Pero te lo están imponiendo. No es que a ti te invitaron. No te preguntaron, tú quieres ir. Exacto. Y tú dices, o por ejemplo, a veces te dicen, mira, o para acá o para allí. O sea, tú estás decidiendo tú y voluntariamente tú dices, mira, sí, mejor vamos para allí. No es lo mismo que te digan, tenemos que. Esa imposición no es lo que tú dices. O sea, ese yugo. Mas Jesús hace una invitación. Exactamente. Ahí es donde está de que no nos abruma ni nos aplasta. No y, te va a aplastar. Y de hecho la facilidad del yugo de Jesús procede como tal de su propia naturaleza. O sea, de la naturaleza de Jesús mismo. Okay. Porque Él dice, soy manso y humilde de corazón. Ahí hay una clave donde esa carga se aligera en nosotros, Pedro. Porque su liderazgo no es duro ni dominante, sino es una guía con compasión y comprensión. O sea que cuando llevamos ese yugo, no es que nos van a dominar ni nada por el estilo. Van a comprender, van a comprender, o sea, Jesús está comprendiendo por lo que estamos pasando, por las situaciones que estamos viviendo. O sea, que no va a ser algo... ¿Te das cuenta ahí lo que te decía de la conexión? Claro.
Definitivamente. Definitivamente ahí es donde entra esa parte. Y tú sabes que de hecho, siguiendo con la facilidad del yugo de Jesús, el yugo de Jesús nos resulta fácil porque Él lleva el peso con nosotros. Ahí, fíjate qué tan maravilloso es eso, que podemos imaginarnos en el que en un momento tú vas sumamente cargado, complicado, abrumado por el peso que lleva, y que alguien te diga, me permite ayudarte. Mira, ahí me voy yo ahora a la parte paternal. O sea, cuando éramos muchachos, papá y mamá. O sea, qué bien tú te sentías cuando tu papá o tu mamá te agarraba de la mano, te llevaba. Tú ibas, ¿qué? Confiado, tú ibas ligero, correcto, porque tú decías, bueno, espérate, él me está llevando, la carga la está llevando mi papá o mi mamá. No, tú sabes, No, no es que yo solo, siendo niño o adolescente, la tengo que llevar sobre mis hombros, exacto, solo. exacto. Entonces, asimismo, si lo llevamos a la parte espiritual, hace el Señor con nosotros. Correcto. O sea, de cualquier situación que nosotros estemos pasando, porque independientemente, o sea, las situaciones son varias y en cada uno de nosotros es diferente. Entonces, a veces nos dejamos abrumar por esas situaciones. Pero no, o sea, olvidamos que o sea, el yugo de Él aligera esa carga. Correcto. Y no lo hace mucho más fácil llevarlo, la situación que estemos pasando. Exactamente, porque de hecho el yugo de Jesús, hay unos cuantos puntos que queremos desarrollar de dónde se comprende esa facilidad con la que Jesús habla acerca de su yugo. Y es que el yugo de Jesús es fácil porque conduce a la vida. Eso es algo que nosotros a diario lo vemos. Que hay otros caminos que pueden prometer libertad, pero conducen a esclavitud. Más sin embargo, Jesús, eso que Él define en ese momento, haciendo esta metáfora como yugo, nos conduce a la vida. Pero la facilidad también del yugo de Jesús viene por el poder, o sea, del poder que Él nos da. Porque notemos lo siguiente, Pedro, cuando decíamos que esa carga que compartimos con nuestro Señor, que Él lleva la mayor parte, ¿por qué es bueno tener esto presente? Porque la misma palabra establece y dice que Él no nos da mayor carga que la que podemos soportar. Exacto. Fíjate aquí, es decir, Él es quien conoce nuestra capacidad y como tal, entonces, la carga que recibiremos, ahí es donde nos permite a nosotros estar confiados. ¿En qué? Que por carga que yo pueda recibir, sé que el Señor no me va a dar más de la que yo pueda resistir. Okay. Que es lo que dice la misma palabra. Entonces, eso es donde entra que ese yugo se adapta a nosotros. Es decir, porque va conforme a nuestras capacidades. El Señor no va a demandar de nosotros más de lo que nosotros podemos dar. No, porque Él sabe nuestra capacidad. Y también, Luis, está el hecho de que todo lo que Él nos enseña a nosotros lo hace para bien. O sea, no es que Él lo va a decir, mira, coge por aquí para que te vaya mal. No, si Él nos está encaminando por ahí. O coge por aquí para ver cómo te va. Exacto. No, Él nos está alineando por ahí porque sabe que es el mejor camino para nosotros recorrerlo. Y siempre y cuando nosotros adoptemos su forma de vida, obviamente va a ser mucho más fácil y más ligera. O sea, ¿por qué? Porque ¿cuántas veces tú dices, o sea, sin buscar la anuencia del Señor, o tú dices, es por aquí? Exacto. Pero tú no consultaste, tú no preguntaste, tú no sentaste a orar, y dices, Señor, mira, no, tú no esperaste nada. Tú dijiste, es por aquí que yo voy. Como que el yugo lo lleva tú solo. Exactamente. Como que, y entonces cuando viene a veces, pero no era por aquí. Exacto. Claro, porque ¿quién te dijo? Te lo dijeron en un principio. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Te lo dijeron. No te vayas solo. Eso en el verso 30, pero hay algo interesante que Jesús dice
un verso antes, que es en el 29. El 29. Llevad mi yugo sobre vosotros, y la otra parte que continúa en ese verso es, y aprended de mí. Ahí es donde está la clave. ¿Qué estamos nosotros aprendiendo? Que pueda aligerar ese yugo en nosotros. Porque ahí es donde está el punto, Pedro. Que tenemos el ejemplo que Jesús nos da, y de hecho nos invita a que aprendamos de él, a que pongamos en práctica aquello que él puso en práctica. Pero ahí es que está el tema, o sea, como tú lo dices, ¿por qué no podemos replicar ese ejemplo? Correcto. Porque ahí te lo está diciendo, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No de palabra ni de pantalla. No, de corazón. Pero ahí entonces como tú haces la pregunta, ¿y nosotros estamos siendo mansos y humildes de corazón? Exacto. Porque cuántas veces, y esto me llega porque recientemente escuché a una persona y hablar de eso en un devocional por ahí, que, o sea, realmente es por pantalla. Uh-huh. No es por... No Tú no puedes ser un cristiano para que la gente digan. Por aparentar. Para tú aparentar. Porque te lo dice ahí. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él da dos claves ahí, Pedro. Manso y humilde. Y es bueno destacar esto. Primero, alguien que carece de humildad le es imposible someterse a algo o a alguien. Uh-huh. Porque entiende todo lo contrario, que todo el mundo tiene que someterse a él por el orgullo que impera en él. Lo que lo hace entonces sentirse superior a los demás. Uh-huh. Es lo primero. Y manso, la obediencia necesita mansedumbre. Exacto. Que es uno del fruto del Espíritu Santo. Pero fíjate una cosa, que el 29 no termina ahí. Hay una parte extra donde dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Exacto. O sea, tú primero tienes que llevar a cabo eso de ser manso. Aprender de él y ver esas cualidades. Exacto. Ajá. Ser manso y humilde de corazón. Correcto. Para que tú puedas hallar ese descanso. Entonces, Pedro, mira dónde yo llego en este punto. Ok. O sea que cuando este yugo nos está haciendo carga Uh-huh. o pesado para nosotros, tenemos entonces que revisar cómo están nuestros niveles de mansedumbre y humildad. Por supuesto, porque que eso es la clave. O sea, una de las claves para que te sea fácil y ligero es esa. Exacto. Entonces, y la otra, obviamente, confiar. Porque, o sea, si tú no confías en que Él lo va a hacer. Exacto. Tener como, nuestra confianza en Jesús. Exactamente. Pero notemos que es lo siguiente. En sí, el yugo al que Jesús se refiere es al señorío de Él sobre nuestras vidas. Claro. Es decir, a ese gobierno. Uh-huh. Ahí es donde está la clave de la mansedumbre que se hace necesaria y de la humildad. Que Él es dejar que Él lleve nuestra vida. Correcto. No nosotros. Correcto. Porque cuando Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros, Él lo ofrece libremente. Uh-huh. Ojo aquí. Pero nosotros debemos elegir aceptarlo. Al hacerlo, entonces, descubrimos la paradójica facilidad de caminar con Él. O sea, nos damos cuenta cuando tú dices, wow, pero yo estaba solo. Y fíjate como tú dices esa partecita de caminar con Él. Claro. Que es a la par que vamos. Por el mismo ejemplo de los bueyes al principio que hablamos. Exacto. De que van a la par arando la tierra. Correcto. Asimismo, podemos ir con Él a la par en nuestro caminar por la vida. Así es. Llevándolo, haciéndolo fácil y ligero. Compartir nuestra carga con Él. Claro. Porque de hecho Él mismo fue que dijo, venid a mí, en versos anteriores, todo aquel que esté cargado y cansado, que yo haré descansar. Fíjate como lo dice otra vez aquí. Exacto. Fíjate aquí que podría ser un poquito contradictorio, ya para ir concluyendo este episodio, que podría ser un poquito contradictorio, porque Él dice, venid a mí todo aquel que esté cargado y cansado, y nos invita a que llevemos su yugo. Entonces tú podrías decir, pero ¿cómo que si estoy cargado y cansado, lo que me van a dar es un yugo?
Bueno, porque ese yugo va a establecer la conexión para que se haga posible compartir la carga que hoy tú estás llevando solo. Exacto. Exacto. Ahí es donde radica ese punto. Y fácil y ligera. Y ligera la Es carga la será. carga. Ujú. Así que Definitivamente. es la clave en nosotros identificar en nuestra vida qué tanto hemos aprendido de Jesús. O sea, qué tanto estamos aprendiendo de Él en todo el contexto de su palabra, donde nos deja todas las enseñanzas, para que podamos hallar, tú decías algo en el 29 completo, para que podamos hallar descanso para vuestras almas. para vuestras almas. Ujú. Exactamente. Entonces, ¿qué tanto estamos aprendiendo de manera que ese yugo sea ligero y que esa carga sea fácil? Bueno, Esa es la tarea a meditar luego exacto. de este episodio. Eso es como te lo dejo de tarea. Correcto. Recuerde que siempre que nosotros vayamos a hablar, lo vamos a hacer por la palabra, porque es hablemos por la palabra. Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.